¿no? La cultura digital hace por lo menos 50 años que está dando vueltas. McLuhan, que murió en el año 80, los dos libros importantes de McLuhan, La Galaxia Gutenberg, y Las extensiones del hombre, La comprensión de las extensiones del hombre, son libros de los años 60, 62, 64, ¿no? Hace mucho tiempo de esto. Lo que estamos viendo ahora es una emergencia brutal de todas estas nuevas prácticas, a medida, mucha variedad, mucha diversidad y muchas contradicciones. O sea, a ver, ¿cómo puede ser que si yo... ¿Se acuerdan? Lo bueno del cassette, cuando se inventó el cassette, es que la gente lo usaba para hacerse discos a medida. Si yo agarraba un pedacito de un disco, un pedacito del otro disco, qué sé yo. Cuando aparece el CD, también, yo tengo CD a medida. Pero es un chiste comparado con el iTunes Stores o comparado con cualquier reproductor de este tipo, donde yo lo que tengo a medida no son 2 temas, 10 temas, sino son miles y miles de temas. Y donde yo consumo la remezclo y la consumo que se me da la gana. Yo tengo esta posibilidad en la música, tengo esta posibilidad en el sonido, tengo esta posibilidad en la lectura. ¿Cómo me voy a quedar tranquilo con una carrera universitaria que me enchufa a mí 28 materias en una secuencia definida que tengo que hacer así, así, así? O con una enseñanza primaria o secundaria que es totalmente compactada y que es totalmente taylorizada y que es totalmente fordizada, ¿no? Es decir, la gran contradicción es esa, que la gente en sus consumos culturales, micros o macros, formales o informales, puede hacer lo que se da la gana. Y lo que le vende las distintas organizaciones transmisoras de información de cultura está todo empaquetado. Entonces hay una contradicción ahí que no se sostiene. Y esa contradicción la tiene la universidad, esa contradicción la tiene la empresa, esa contradicción la tiene los diarios. Toda esta crisis de las publicaciones y de las editoriales, etcétera, tiene que ver con esto. Con una crisis de la autoría y una crisis fundamentalmente del consumo. Nosotros investigamos estas cosas, nos interesa generar dispositivos, trabajar en distintos planos, no solamente en las escuelas, también en las organizaciones, en las casas, se aprende cada vez más fuera de la escuela. Tenemos una gran historia de trasfondo teórico, conceptual, epistemología y todo ese tipo de cosas. Nos interesa jugar permanentemente todas las cosas que hacemos. Hacemos software, hacemos hardware, hacemos formatos de talleres, hacemos intervenciones urbanas, hacemos convocatorias, hacemos muchas cosas y todas estamos tratando de hacer esta articulación entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Nos interesa mucho imaginar cuáles pueden ser las competencias del futuro. Sabemos y no nos gusta quejarnos, no nos gusta decir, bueno, habría que, el potencial no nos interesa. Lo que nos interesa es el presente. Estamos en el medio, estamos en el presente reinterpreta el pasado e inventa el futuro, entonces uno se está desplazando permanentemente, y entonces decimos, no, la escuela del futuro existe ya, la organización del futuro existe ya y nosotros la estamos construyendo. De hecho, lo que hacemos nosotros y la forma como trabajamos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y estamos pensando en cuáles son las habilidades futuras, tiene que ver con esto, o sea, nos gustaría un mundo en un momento en que todo el mundo aprendiera a programar a partir de la escuela primaria, ¿no? La programación para todos. Nos gustaría un mundo en donde, en vez de insistir tanto con el tema de la inteligencia como conocimiento, lo cognitivo, y la inteligencia como lo emocional y toda esta historia de Goleman y qué sé yo, empezáramos a hablar de inteligencia ejecutiva, empezáramos a hablar de inteligencia grupal, empezáramos a hablar de inteligencia colaborativa. ¿Cómo está dando vueltas todo esto, no? Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el design thinking, el pensamiento de diseño, en trabajar por proyecto, absolutamente todo el tiempo. Y el año pasado, de hecho, hicimos una experiencia en la escuela secundaria, trabajamos por proyecto durante todo un año. Uno dice, ¿cuáles son las competencias? Son estas las que nos interesan, ¿no? La alfabetización en medios, las competencias transculturales. Vivimos en un mundo muy chiquito. Si ustedes hicieran una cosa que se llama dendograma, un dendograma es un mapeo de recorridos. O sea, yo puedo agarrar, hacer un mapa y marcar cómo me muevo. Lo puedo hacer dentro de mi casa también. No puede ser un dendograma, entonces va a ver que una casa puede ser grande o chica y uno ocupa un espacio muy pequeño. Les pasa mucho a la gente que tiene una casa muy grande, están todos en la cocina, ¿no? Porque la cocina es convocante, pero están ahí. Les pasa que uno se compra una casa o alquila o hace un cierto diseño imaginando que va a usar mucho ciertas zonas y de repente no va nunca a esas zonas. Cuando uno mira, si hace unos grafos, según el grueso que tenga el grafo puede ver cómo uno se mueve efectivamente. Que no tiene nada que ver con la cosa ideal, ni a lo mejor con lo que pensó el arquitecto, ni con uno como arquitecto. Si uno hace un dendograma de su movimiento en la ciudad, va a encontrar lo mismo. Casi siempre recorre los mismos espacios, va a los mismos lugares, se encuentra con la misma gente. Es casi muy difícil que uno salga de esos lugares. O
Si somos animales de muchas costumbres, terriblemente territoriales, estamos muy seguros en nuestros pequeños espacios, y eso no es bueno, porque eso lo que hace en definitiva es reducir la variedad. Y la marca más potente de la innovación es la variedad. Y lo más rico que tiene la historia biológica de la humanidad es la cantidad enorme de especies que ha generado. Muchas han desaparecido, pero la variedad se va manteniendo. Si uno va endogamizando, y eso se encuentra en todas las experiencias estas que tienen que ver con animales artificiales, que pasan fundamentalmente en el caso de los gatos y los perros domésticos, que son todos inventados, se van cruzando de tal manera, nosotros... Los ovejeros tienen una enfermedad congénita que es la displasia, producto de esa cosa endogámica, ¿no? O sea, hacerlo tan lindo al ovejero con el pelo tan grande termina jorobándolo, porque el perro a los 6-8 años, en su gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, tiene esta enfermedad adoptiva, digamos, ¿no? Que viene de la mala cruza, que tiene que ver con esta cosa endogámica. Entonces, la endogamia es mala, la variedad es buena, la endogamia cultural es muy mala. Y la endogamia cultural quiere decir vivir encerrado dentro de estos endogramas pequeñitos o en el propio idioma. Si la persona que habla un solo idioma está jorobada. La persona que habla un solo idioma tiene una cosmovisión muy limitada. Y la persona que no viaja, Gonzalo cruza charcos, pero a veces cruza charcos más largos y mucho. La gente que está muy acostumbrada a viajar y no viaja se enferma. Necesita un oxígeno que es cultural y físico, que tiene que ver con la novedad, con la diferencia, con la distinción, ¿no? Entonces, bueno, cuando pensamos en competencias del futuro, estamos pensando en gente que habla 2 o 3 idiomas, en gente, es más fácil hacerlo en Europa. En Europa tiene programas nacionales muy potentes, Erasmus, Eureka, donde los chicos tienen que ir rotando por distintos países. Como Europa es chiquitita, es muy fácil, ¿no? Que una persona que está en España vaya a Polonia 6 meses, o que esté en Finlandia 3 meses, o que esté un mes en Estonia o donde sea. Acá uno se mueve y siempre está... puede ser que escuche santiagueño, o puede ser que escuche uruguayo, pero por más que se vaya lejos, sigue hablando el mismo idioma, ¿no? Y eso no es bueno. Nosotros necesitamos multiplicar los idiomas, porque eso es muy potente. Por eso hablamos de multiplicar los alfabetismos. Los alfabetismos tienen que ver con esto, ¿no? Programar es una nueva forma de alfabetizarnos. Diseñar es una nueva forma de alfabetizarnos. Hacer trabajos colaborativos entre gente de distintas disciplinas es otra forma de alfabetizarnos. Pero sobre todo es muy interesante la idea esta, y Gonzalo es un buen ejemplo, ¿no? Que una persona que tiene muchas pieles en una. O sea, cuando nosotros hablamos, no hablamos nunca de interdisciplina, no nos interesa la interdisciplina, no nos interesa juntar gente que tiene distintas disciplinas. Nos interesa que la gente ya venga interdisciplinizada. O sea, que la propia persona tenga una formación artística, que tenga una formación científica, que tenga una formación, o que haya viajado mucho, o que hable varios idiomas, que cada persona ya sea varios cerebros mezclados. Porque juntar a un físico con un artista que son monopolares, digamos, que solo saben de eso, es aburrido, no genera gran cosa, ¿no? Y todas estas cosas que están dando vueltas acá tienen que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Eso lo mencionaba hace un rato. No es una cuestión de endiosamiento de la tecnología o de tecnofilia, así, bueno, qué sé yo, porque a ver, vamos a ver, juguemos con la iPad mini que salió la semana pasada, y entonces, ¿no? Que eso está bueno y qué sé yo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con fundamentalmente, está repetido ese slide, ir integrando todas estas cosas de las que estamos hablando. Nosotros empezamos con poca innovación y mucho rediseño, y aspirábamos dentro de un tiempo tener mucha más innovación que rediseño. Y las líneas de trabajo son 4 o 5, no voy a contar los detalles de las líneas, pero las líneas, en todo caso, lo que muestran estas líneas es cómo estamos pensando y haciendo cosas en relación a todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Por qué hablamos de aprender a través de las pantallas? Porque evidentemente venimos de una cultura de aprender con el papel, en el papel, sobre el papel, ¿no? Hay un libro fantástico de David Olson que se llama El mundo sobre el papel. Y es la historia de Occidente los últimos 500 años. Es decir, cómo representamos el mundo en el papel. Es una representación. Bueno, ahora estamos representando el mundo en la pantalla. Representar el mundo en la pantalla tiene algunas novedades, realidad aumentada, códigos QR. Ahora está por salir una nueva interfaz que se llama LEAP, L-E-A-P, de LEAP, que es una cosa chiquitita así, más chiquito que esto, que se pone delante de la computadora y convierte la computadora en una interfaz tipo Minority Report de Tom Cruise, ¿no? Es una nueva interfaz. Entonces uno va a articularse o va a manejar la información con el cuerpo, ¿no?
hay muchas aplicaciones de la iPad que tienen que ver con eso, ¿no? Hay una que está acá, que nosotros no la podemos ver, pero que es esta, The Flying Lessons of Mr. Morris Lesmore, que es una de las mejores que hay, y que básicamente lo que hace uno es leer con los dedos. Si uno lee, toca, mueve, escribe, pinta, toca el piano, hace cosas, etcétera. Es una cosa interesante. Nosotros antes queríamos que leíamos con los ojos o con los ojos de la mente, ya nos damos cuenta que podemos leer con el cuerpo, estamos leyendo. El que aprende no es el cerebro, no es la cabeza, no es la mente, sino es el cuerpo en su conjunto. Tenemos un área muy desarrollada que tiene que ver con esto, ¿no? Con robots, programación, bits, etcétera. Hicimos unos software lindísimos, que algunos están disponibles ya en el sitio. Esto es lo que hizo Jorge Crow, las interfaces lúdicas, lo que les comentaba recién. Esto es un protoboard que tenemos ahí, pero nosotros ya tenemos la placa final, que ya está en etapa industrial. Y otra cosa que, bueno, somos Conectar Igualdad, somos parte del proyecto, del programa, nos interesa mucho el tema del rediseño del aula. Y ella lo mencionó específicamente, ¿no? Porque dijo, en vez de que la gente tenga que adaptarse al espacio, el espacio tiene que adaptarse a la gente, el espacio tiene que adaptarse a la necesidad de la gente, y el espacio escolar es un espacio lamentable, patético, ¿no? Yo estuve la semana pasada, el viernes pasado, fui a dar una charla en Misiones y, bueno, una tormenta gigante y se inundó el salón de actos, no sé. Entonces nos mandaron a un aula trasera, ¿no? Aula trasera me hace acordar a una oficina de la burocracia de los años 50. Era un desastre, una cosa. Bueno, eso es un aula, ¿no? Y en esa aula se supone que la gente aprende, se divierte, está bien, se interesa, qué sé yo. Y el tema de los nuevos espacios áulicos me parece que es un lugar muy potente. Imaginar, de hecho diseñamos unos muebles, tenemos algunos prototipos de muebles. Nos gustaría llevar esos muebles a escuelas a construir en el futuro. Pero no solamente una cuestión de muebles, ¿no? Sino también de esta idea de valorizar lo que no se ve, que no es lo extracurricular, es esto del contraturno que decíamos antes, lo que Cristóbal Cobo y John Moravec llaman los aprendizajes invisibles. En las organizaciones generalmente lo valioso está no en el manual, sino en las conversaciones que tienen la gente cuando toma café o dice, che, resolvimos tal cosa, o se nos ocurrió tal cosa, o lo que fuera. Hay muchas cosas dando vueltas. Hay ejemplos de todo esto que estamos metiendo en estas aulas, que tiene que ver con lo proyectual, que tiene que ver con nuevas formas de pensar el cuerpo, el espacio, etcétera, ¿no? Y otra área que eso tiene mucho que ver con las cosas que hacemos en la universidad, por lo menos este cuatrimestre, en la cátedra que tenemos una cátedra en la UBA, se llama Cátedra de Procesamiento de Datos, que estamos trabajando sobre narrativas transmediáticas interactivas, que tiene que ver con esto de la cultura digital también, ¿no? O sea, cuando uno dice, bueno, pero cómo funciona la narrativa, ¿no? O sea, nosotros somos hijos de los cuentos que nos contaron y de los cuentos que podemos contar. Y no es lo mismo contar a lo Balzac, o contar a lo Kafka, o contar a lo Vargas Llosa, que cada una con sus enormes potencias cognitivas y emocionales, que contar a lo Lost, contar a lo Soprano, contar a lo Desperate Housewives, contar a cada una de todas estas cosas que están dando vueltas ahora, Breaking Bad, y todas estas cosas, ¿no? Y que nos hace repensar, porque uno siempre estamos hablando del tema de formato es destino, ¿no? Ustedes están sentaditos ahí, yo estoy paradito un poco más arriba, estamos dando una charla, etcétera. También formato, uno siempre se pregunta, ¿por qué las canciones duraban 2 minutos y medio en los long plays, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad las canciones duran 2 minutos y medio, porque los long plays eran hijos de los discos de 78 de pasta, y los discos de 78 de pasta no podían tener más de 3 minutos por lado. Entonces cuando sale el long play, lo primero que hace, exactamente como el cine, al principio de teatro filmado, los long play copiaron la longitud del ancho del plástico, hasta que a alguien se le ocurrió hacer una canción. Pero ¿por qué no puedo hacer una canción todo? Y bueno, pero ahí vinieron los Moody Blues, y ahí vino todo el rock sinfónico de los 70, y el CD, se decidió el tamaño del CD para que cupiera la 9ª sinfonía de Beethoven, y eso era lo más que podía caber. Bueno, estaba ahí. Si tenía más que eso no podía. Esas limitaciones de repente empiezan a condicionar y la gente piensa eso. Si uno rompe con esas cosas, y ahora ya no existe eso de que tenés que escuchar una canción que dure 1000 horas o de que podés. Entonces eso te permite hacer cosas que en la historia muy poca gente hizo. Gustav Mahler, ¿no? Que hizo las 10 sinfonías, ese tipo rompió con todas estas cosas. Seguimos todas estas cuestiones, nos interesan, estamos pensando permanentemente, bueno, ¿y cómo podemos articular lo digital, esto, lo otro, el libro, ¿no? El libro común con el libro nuevo, y las narrativas que recorran distintos medios, y entrar por muchos lados, salir por muchos lados, que haya
que haya como caminos paralelos. Y hay muchos ejemplos en la historia. Desarrollamos un sitio experimental donde la información se encuentra no de la forma convencional, sino por relaciones que son fundamentalmente connotativas. Se nos ocurrió un día meter las netbooks arriba de unos robots y las usamos como para hacer traveling. Hay videos en la web, pongan conectar la app en YouTube y van a encontrar cómo se movían las máquinas y las metíamos ahí arriba de la gente para que grabaran, hicieran cosas. Hicimos una cantidad muy importante de talleres. Vamos mucho a las escuelas, vamos a escuelas de danza, vamos a escuelas de discapacitados, vamos a escuelas de distinto tipo para ver realmente cómo se aprende, qué está pasando, y generamos talleres sobre todas estas cosas. Y fundamentalmente, y con esto termino, ¿no? Es nuestro organizador conceptual, lo que nos orienta. Organizador durante 500 años, y bueno, papel está muy bien, somos todos bibliófilos, somos todos animales de letras. Yo tengo una biblioteca, Gonzalo la conoce, de 10.000 volúmenes. Cada vez no me puedo mudar, me tengo que llevar todos los libros, no sé qué hacer, si llevarme los libros, ir yo, dejar los libros, qué hacer. Hay cosas que realmente vale la pena leerlas en libros. Es totalmente distinto leer en papel que en pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que la pantalla tiene un montón de ventajas o de posibilidades, no sé si ventajas, posibilidades que no tiene el papel y que hay que empezar a ejercitarlas, ¿no? Desde, no solamente que una cosa como esta puede haber miles de libros, que entonces es fácil llevarlos, etcétera, que es la cosa más tonta, la cosa ergonómica, sino que se puede hacer lectura colaborativa, uno subraya y puede compartir el subrayado, se puede leer a varias manos al mismo tiempo. Ya a principio de año, a principio del 2012, Apple sacó un programa que se llama eBook Writer, que permite hacer apps multimedia en la iPad. Uno la hace en la vos que no usas Mac, pues eso es un incentivo para usar una Mac. En la Mac vos puedes hacer tu libro. El libro es impresionante porque el libro puede contener keynotes, que son como PowerPoint, puede contener videos, todo eso lo empaqueta, se lo manda a la iPad y la iPad lo lee como si fuera un libro aumentado, un libro, en realidad es un EPUB 3, ¿no? Y se hace de una forma muy simple, muy transparente y muy fácil de hacer. Y tiene que ver entonces, y con esto cierro, lo que está detrás del Lab es la cultura Make. Acaba de salir un libro, se los recomiendo, de Chris Anderson. Chris Anderson es un tipo conocido porque hace unos años sacó La Larga Cola, es el editor de la revista Wired. Después sacó otro libro que se llamó Free, sobre todos los modelos de negocio de cosas gratuitas. Y hace un mes sacó un libro que se llama Makers, la nueva revolución. Y Makers, que se pueden bajar dos capítulos gratis en el formato Kindle, es un libro que él empieza contando la historia del abuelo de él, que era un inmigrante europeo, alemán creo que era, que vendía hace 50 años atrás, inventó unos sprinklers para que hubiera agua en los jardines, y al final no hizo mucha plata, etcétera. Pero él dice, esta cosa que en su momento mi abuelo, solo él y gente muy talentosa con las manos y que tuviera mucho gusto por el hacer, podía hacer, ahora esta cultura se está generalizando en forma brutal. Hay un personaje muy importante del Media Lab que se llama Neil Gershenfeld, que sacó en el 2006 un libro que se llama Personal Fab, la fabricación personal. Según Gershenfeld, pronto vamos a tener impresoras 3D en las casas que van a poder fabricar todos los objetos que tenemos dentro de las casas, ¿no? Es un delirio, ¿no? Qué sé yo, pasará, no pasará, pero de todas maneras lo que estamos viendo es que muchas de las cosas que ella comentaba, de estos chiquitos, ¿no? Que hacen cosas con las manos, siempre los chicos hicieron cosas con las manos. La diferencia es que hoy no solamente pueden hacer cosas con las manos, sino que esas cosas que hacen en las manos también pueden ser cosas electrónicas, pueden ser cosas que tienen una potencia de amplificación que antes no tenían, o que solamente gente que le interesaba mucho la ciencia y que tenía una voluntad muy específica, y ciertas capacidades que tienen que ver con la abstracción y con cierto conocimiento. Se está generalizando esto, la gente cada vez está fabricando más cosas, está haciendo más